trayendo el mejor talento a los mejores candidatos. ¿Qué métodos pueden tener? Pues se hacen con métodos disruptivos, innovadores, y esto lo aplican tanto empresas peruanas como internacionales, ¿no? A nivel de reclutamiento, también en la primera clase vimos los distintos tipos de reclutamiento. Si recuerdan, el reclutamiento interno, externo. Por ahí también vimos que hay ciertos portales que son efectivos para encontrar ciertos tipos de perfiles, ¿no? Vimos también el tema de las ferias laborales, que funciona más para también otro tipo de perfiles. Vimos algunos portales usados más aquí en Perú, en Latam, y también vimos cómo podemos adaptar los canales de reclutamiento al perfil deseado, ¿ok? Entonces vimos reclutamiento, que era mucho más específico que atracción del talento. En el caso de atracción del talento es más construir una reputación para que de manera pasiva el candidato se interese por la empresa. En cambio, en reclutamiento es de manera específica. Buscamos de manera específica un puesto determinado para poder cubrir. Esto se puede hacer de manera interna o externa, ¿no? Y luego, cuando ya lo hicimos, ya tenemos una amplia base de candidatos, de opciones, pasamos a nuestro proceso de selección, que justamente puede estar compuesto por varias etapas, como entrevistas, pruebas psicométricas, también puede haber dinámicas grupales, y encontramos que no solamente tenemos que evaluar las capacidades técnicas, sino también las competencias a nivel blandas, ¿no? De esta manera podemos entender el ajuste organizacional para encontrar al mejor candidato. Alguna vez alguien me dijo, ¿y qué pasa si solamente en la empresa aceptan recomendados? ¿Qué pasa si en la empresa ni siquiera existe un proceso de reclutamiento y selección? ¿Ustedes creen que existan empresas así, que solamente ingresen recomendados o que no exista un área específica de reclutamiento y selección? ¿Puede pasar? En esta época, en el siglo XXI, año de 2025, poco probable, ¿no? Porque ya vimos que al final el talento, recursos humanos, es vital, y nosotros como socios estratégicos somos quienes asesoramos y al mismo tiempo concientizamos a los líderes para que puedan, ¿no?, tener y darse cuenta de la importancia de reclutar el mejor talento. Pero igual, siempre van a existir ciertas empresas que prefieren, por tema de costos, por tema de presupuestos, recargar a una sola persona con múltiples funciones, ¿no? Quizá esta persona ve los temas de planilla, ve los temas de administración, ve los temas de reclutamiento, y viendo tantos temas es imposible dar un proceso de reclutamiento de calidad. Por lo tanto, puede ir por otros medios, que puede ser el sistema de recomendados o referidos, que es que tú traes a una persona, la persona está trabajando, esa persona, pongamos ejemplo, es analista de finanzas, como ha estudiado finanzas, tiene más conocidos que saben de finanzas o en experiencias pasadas ha trabajado con más gente de esa área y recomienda, ¿no? Y esa otra persona recomienda a otra persona y así solamente es un boca a boca de recomendaciones y van llegando a la empresa por esas recomendaciones. Puede ser un método efectivo hasta cierto punto, pero también, como nos hemos dado cuenta, necesitamos evaluar a los candidatos para ver si realmente calzan y se adaptan a las necesidades específicas de la empresa. Por más que tengan el conocimiento o la experiencia, también necesitamos validar otro tipo de habilidades que nos van a dar certeza de que se van a adaptar a las condiciones, a la cultura, al clima organizacional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos repasado un poquito de esta clase básica introductoria que tuvimos el día lunes, y hoy vamos a entender el segundo paso y el paso más fundamental en el tema de reclutamiento y selección. Nosotros, como reclutadores y creo que como profesionales, también por nuestra ética, siempre al iniciar un proceso de reclutamiento y selección,
tenemos que planificar y al mismo tiempo analizar. Pero no solamente eso, ¿no? No solamente planificar a nivel de cómo voy a llevar el proceso de reclutamiento y selección, sino también entender el impacto que puede tener nuestro trabajo en toda la empresa. En la primera clase, ya hace unos minutos mencionaba que el área de reclutamiento y selección no es solamente un área administrativa, sino más bien somos los consultores quienes brindamos el mayor recurso para la empresa, que en este caso es el talento. Entonces, en las siguientes diapositivas, ¿no? Vamos a entender cómo el planeamiento estratégico va a impactar en el diseño y en el análisis de puesto. Y también vamos a aprender herramientas para realizar un buen análisis de puesto, que esté alineado a todo el objetivo que tiene la empresa. Toda empresa tiene un fin, ¿no? Las empresas, ¿cuál es su fin usualmente? Pues puede ser desde ser la mejor empresa en tecnología, ser la mejor empresa en manufactura, mejor empresa en retail, pero todos al final ese camino les conduce a que sean sustentables, ¿no? A que produzcan, a que sean efectivas, que tengan ganancias. Pero para tener ganancias, pues tienen que tener ciertos mecanismos. Y esos mecanismos al final siempre se van a basar en el trabajo del talento, ¿no? Del recurso humano. Suena muy mal decir recurso humano, por eso muchas veces nosotros decimos talento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para tener claro las definiciones, igual esto lo vamos a ver en un ejemplo concreto, no se preocupen, si tienen alguna duda, ustedes me comentan y yo también soy más lenta, más enfasiva en los temas, ¿ok? Muy bien, definiendo. Planeamiento estratégico. ¿Qué cosa o a qué se define planeamiento estratégico? Pues es el proceso de establecer objetivos de la empresa a largo plazo y diseñar estrategias para lograrlos. ¿Qué quiere decir eso? Que es justamente nuestro mapa que guía a la empresa hacia su meta a largo plazo. Las empresas año a año van haciendo reuniones, van haciendo introspección y van haciendo un balance, ¿no? De cómo les ha ido en el año, si realmente están cerca de cumplir su meta a largo plazo. Ellos definen las metas y pueden ser metas desde muy realizables a metas que quizá pueden estar por ahí un poco más irrealizables, ¿no? Entonces ese planeamiento va a ser sus distintos pasos, su guía para llegar hacia su meta a largo plazo. Como yo les decía, toda empresa, al final, su fin es que produzca ganancias, ¿no? Que ganen. Entonces, en este planeamiento estratégico, plasman este tipo de método o de medios de cómo van a llegar a tener sus ganancias. En cambio, el análisis de puesto, más bien, es ese análisis que va a asegurar que los roles, las responsabilidades de todos los puestos y perfiles estén más bien alineados con los objetivos estratégicos. Justamente que tu perfil de puesto tenga coherencia con el planeamiento estratégico, con tu objetivo, con tu misión, con tu visión que tiene la empresa. Si yo tengo una empresa de tecnología y mi objetivo es que sea la mejor empresa en los próximos 5 años, la mejor empresa en su rubro, entonces tengo que tener de manera muy coherentes puestos que estén relacionados o que le ayuden a cumplir esa meta. Entonces, justamente en ese análisis de puestos se refleja cómo los distintos roles, funciones, requisitos que tiene este puesto se alinean con los objetivos. ¿Ok? Ejemplo, si tenemos una empresa que se busca expandir al mercado internacional, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar diseñar puestos especializados en comercio exterior, idiomas y gestión multicultural, ¿no? Si yo tengo una empresa que más bien busca expandirse
no en el mercado internacional, sino en el mercado nacional, las mismas, en las mismas provincias, en las mismas regiones. Entonces, también va a necesitar que sus puestos se ajusten al contexto de las mismas regiones, ¿no? Que tengan conocimiento, que también sepan cómo llegar o que también estén destacados en esas regiones a nivel nacional. Entonces, por ello es importante entender muy bien el planeamiento estratégico y también cómo se relacionan los análisis de puestos. Este análisis de puesto, que justamente vamos haciendo año a año, va cambiando, es dinámico. No es que hago este año un análisis de puesto y ya está. Los objetivos de la empresa cambian por el contexto, por la demanda, por los mismos equipos. Entonces, este documento de análisis de puesto no es estático, ¿no? Es una herramienta que justamente se ajusta a los cambios de la estrategia de la empresa. Si la empresa, en cambio, por ahí puede cambiar, puede volverse una empresa que está impulsando la agilidad, ¿no? Impulsando que los procesos de la empresa tengan más agilidad organizacional, pues los puestos también van a cambiar y van a requerir que tengan este requisito. Entonces, por lo tanto, tu análisis de puesto en los distintos roles y responsabilidades va a tener este añadido, ¿no? Entonces, como les digo, siempre va cambiando, es dinámico y nosotros lo vamos revisando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros planeamos estratégicamente? El primer paso que les decía, nosotros tenemos que, una vez que estamos en una empresa, entender muy bien cuál es su planeamiento, cuál es la misión y visión que tiene la empresa, qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus objetivos. Si nosotros como reclutadores no conocemos, no nos involucramos, no sabemos cuáles son los valores, misión, visión de la empresa, ¿cómo vamos a lograr reclutar a personas que se adapten a la empresa? Por ello, nosotros más bien, ni bien entramos a la empresa, en nuestro rol asumimos, tenemos que entender las distintas prácticas, idiosincrasias, clima, ¿no? Que tienen en la empresa, esas leyes no tácitas que también se dan a veces, esas normas que son quizá no tan explícitas, pero que están dentro de la empresa. De esa forma, nosotros podemos entender el mismo contexto y también encontrar talento que se adapte a esas costumbres, a esas normativas, a ese clima. Y obviamente alineado al objetivo estratégico que tenga la empresa. Una vez que nosotros como reclutadores entendemos muy bien hacia dónde va en este año a corto plazo y a largo plazo la empresa, vamos a buscar justamente talento ajustado a esa necesidad. Por lo tanto, vamos a tener un reclutamiento efectivo, ¿no? Que realmente refleje talento en coherencia a los objetivos y a la visión y misión que tiene la empresa. Si nosotros encontramos talento así, vamos a asegurar que el talento se adapte más rápido, que el talento permanezca más tiempo en la empresa, por lo tanto se reducen los tiempos de rotación, lo cual beneficia a todos. ¿Ok? Muy bien, hasta acá. Quiero saber si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Para los que se están conectando, bienvenidos. Estamos revisando uno de los temas bases de reclutamiento y selección, que es el análisis de puesto y el planeamiento estratégico. ¿Todo bien? ¿Sin dudas? Ok. Igual, no tengan miedo, cualquier consulta es válida, así que me interrumpen con confianza. Chicos, que estamos en un espacio para aprender. Yo aprendo y ustedes aprenden. Todos aprendemos juntos. Excelente. Entonces, antes de reclutar o analizar un puesto, siempre tenemos que entender cómo se conecta la necesidad del talento con los objetivos estratégicos. Por acá Celia nos está levantando la mano. Celia, cuéntame. Te escuchamos.
Si no puedes activar tu micro, también puedes colocar la pregunta en el chat. A veces no nos deja activar el micro, entonces por el chat también puedes escribir la duda, pregunta o aporte que tengas. También por ahí ustedes pueden comentarnos algún ejemplo específico que hayan tenido, chicos. Nos ayuda a todos para ilustrar la clase. Ok, mientras Celia va colocando su consulta en el chat, nosotros continuamos con la clase. Ok, entonces antes de reclutar, analizamos el puesto, vemos cómo se conecta la necesidad del talento con los objetivos, como bien les decía, y de esa manera nos encontramos que nos está ayudando a contratar para hoy, para mañana, ¿no? Y para el futuro, construyendo la organización de manera efectiva. Ok, muy bien, continuamos. Planeamiento estratégico, el primer paso hacia el talento ideal. Como bien les comentaba, la planeación estratégica nos permite que prioricemos nuestros recursos, nuestro tiempo, que se asegure que el nuevo integrante del equipo realmente tenga un impacto, que tenga coherencia con el logro de los objetivos, con el logro de la misión y visión que tiene la empresa. De esta manera, nosotros vamos a ver que si planificamos estratégicamente y al mismo tiempo analizamos de manera efectiva, el talento se va a alinear con los objetivos del negocio. Por acá creo que ya nos colocó su duda nuestra compañera. Ajá. Muy bien, Katia, muchas gracias por el aporte. Exactamente, un talento humano. Cuán importante es que nosotros encontremos a un talento que realmente cumpla, ¿no? Al final, muchas veces me preguntan, licenciada, ¿y tiene que cumplir el 100% de los requisitos y todo? Es variable porque al final nunca vamos a encontrar a una persona que tenga todo al 100% desarrollado. Pocas veces puede existir, sí, pero pocas veces. A veces, como vimos en el ejemplo pasado, tenemos que encontrar el potencial de aquellas personas que más que solamente perfil tienen esas habilidades blandas y van a lograr ir más allá incluso que el puesto, ¿no? Que el perfil que estamos buscando en relación al puesto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más nos dicen por acá en nuestro chat? Al menos el 70%, exacto, ¿no? Al menos el 70%, un poquito más incluso a veces, dependiendo, ¿no? Para puestos bien altos a veces son un poquito más exigentes, pero sí tenemos que tener en cuenta siempre que sí se ajuste con el clima, con los objetivos de la empresa, porque si no, la rotación va a estar a la vuelta de la esquina y eso nos perjudica a la empresa, a nosotros como los responsables y también nos genera reprocesos que cansan. Imagínense estar buscando todo el tiempo un mismo puesto, cada 2 meses el mismo puesto. Tú como reclutador también te cansas, hasta te aburres de buscar el mismo puesto, entrevistar, hacer dinámicas, hacer el proceso de reclutamiento del mismo puesto todo el año. A veces puede pasar, por eso tenemos que planificar bien y entender muy bien el puesto. ¿Ok? Como les decía, este planeamiento estratégico que nos da existe y nos brinda una conexión con la estrategia de la empresa. Así el talento se alinea con los objetivos del negocio. Nosotros, por ejemplo, podemos tener esta empresa que está buscando digitalizar procesos. Si necesita digitalizar procesos, ¿no? Necesita incorporar este tema de la digitalización, pues los roles que tienen que también tomar en cuenta roles o perfiles tecnológicos, ¿no? Como análisis de datos o especialistas de automatización. ¿Qué nos brinda también el planeamiento estratégico? Nos brinda una proyección a mediano y largo plazo. Así también nosotros podemos saber, ok, la empresa tiene como objetivo crecer en el mercado del comercio exterior el próximo año. Entonces, si bien ahora en este presente
a mí no me están pidiendo perfiles en relación a analista comercial, etcétera, próximamente, quizá en 1, 2, 3 meses, me van a pedir ese tipo de perfiles. Entonces, yo ya tengo identificado las posibles vacantes. Por lo tanto, ya estoy tomando ciertas medidas para tener candidatos y cuando me toque buscar ese tipo de candidatos, yo ya esté preparada, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, por eso es importante conocer y saber cuál es el objetivo de la empresa, del área, de los distintos departamentos que la componen, para así también prever las necesidades futuras, planificar de forma efectiva los distintos perfiles que la empresa pueda necesitar. Incluso también conocer cómo le está yendo a la empresa. Muchas veces conocer el análisis del balance, si está teniendo ganancias, pérdidas, la utilidad, etcétera, para saber si en algún momento va a buscar expandirse, fusionarse, más bien ser un poquito más reservado, para también saber cómo nosotros, como área de reclutamiento y selección, vamos a reaccionar ante ese tipo de cambios. Por eso es importante que siempre estemos alertas, conociendo. De esa manera proyectamos y planificamos de manera efectiva. ¿Qué más? También este planeamiento estratégico nos brinda este análisis de brechas de talento, ¿no? Vamos a comparar el talento actual con las necesidades futuras. ¿Qué vamos a necesitar próximamente? Lo que les decía, ¿no? Si yo sé que el objetivo de la empresa es crecer, pues crecer en el comercio exterior, pues voy a necesitar eso, ¿no? Entonces yo ya voy mapeando, voy haciendo un pequeño hunting para ya tener una base de candidatos. Y también nos brinda una priorización de recursos. ¿Cuáles son los roles más estratégicos? ¿Cómo nosotros aseguramos que siempre hayan candidatos para los roles críticos? ¿Qué cosas son los roles críticos, chicos? ¿Qué cosas podrían ser los roles críticos? Ahorita te respondo, Luisa. Terminamos esto de los roles críticos y te respondo. ¿A qué me refiero cuando digo roles críticos? Aquí cuando yo estoy mencionando el tema de priorización de recursos. Exacto, Roberto. Pueden ser esos puestos de toma de decisiones o que impactan en la toma de decisiones, ¿no? Ese personal de confianza también. ¿Cómo nos aseguramos? También con el planeamiento estratégico. Es mediante justamente este planeamiento que podemos asegurarnos, tener esa base, ese hunting para esos puestos que realmente tienen una trascendencia más allá de la operación, ¿no? Más allá del operativo. Roberto, ¿querías comentarnos? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Disculpe que lo interrumpo. Redundando un poco con el tema de roles críticos, entiendo yo que son puestos de liderazgo, ¿verdad? Son puestos que son bastante estratégicos e importantes para el tema de organización, dirección y todos los temas que son realmente trascendentales con temas de administración. Exactamente. También están otros rubros, como por ejemplo cuando estamos hablando de ingeniería, estamos hablando cuando es el ingeniero principal, porque es el director de obra, o cuando estamos hablando que son temas de mucha proyección o cuestiones así, entonces siempre debe haber un líder que está recabando los datos, entonces esa persona debe ser, son roles críticos porque básicamente son la esencia de la operación de la organización, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, si usted coloca a la persona equivocada porque realizó un mal proceso de reclutamiento, entonces al final lo que va a lograr nada más es rotación de personal. Muy bien, Roberto. Tal cual menciona Roberto, justamente son personas esenciales para el negocio, para la empresa. Y si yo coloco, como él muy bien comenta, personas que no tienen las capacidades adecuadas para esos roles, que toman decisiones o que impactan totalmente, de manera muy directa con el negocio, pues voy a tener consecuencias nefastas, ¿no? Pues ahí alguna vez en una empresa de tecnología estaban reclutando a un product owner,
una persona que es dueña del producto, dueña del aplicativo, ¿no? Dueña de la toma de decisiones, tanto a nivel tecnológico como de negocio. Pero esta persona no tomaron en cuenta que era la primera vez que estaba ocupando este tipo de posición, ¿no? Fue una persona recomendada, había sido todo el tiempo desarrolladora, ¿no? Que hacía código, pero nunca había tenido la experiencia de tomar decisiones más allá del código, ¿no? Más tomando en cuenta necesidades ya de negocio, que requiere otro tipo de características, otro tipo de necesidades que tiene que cubrir. Entonces, para el momento en que tenían que hacer el despliegue del aplicativo, ¿no? Cuando ya tenían que presentar esta primera versión, este MVP, como le dicen los desarrolladores, no había tomado en cuenta muchos puntos importantes. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues este aplicativo no estaba funcionando a medida de la necesidad del usuario. Solamente tenía un punto de vista técnico, funcional, pero no tomaba en cuenta la misma idiosincrasia del negocio. Por ello es que al final tuvo más demoras, no salió, finalmente al producto owner lo tuvieron que sacar porque no tenía la experiencia necesaria en cuanto a negocio, ¿no? Y tuvieron que traer otra persona, demoró más el proceso, salió de la competencia, que era otro banco, este aplicativo, muy similar a lo que ellos estaban desarrollando, fue la novedad, los usuarios se conectaron más por el otro aplicativo y la empresa perdió. Entonces, como muy bien Roberto nos dice, son roles críticos que si tú no tomas en cuenta cómo lo haces, ¿no? Si es que tú no te das cuenta cuánta responsabilidad tienen y reclutas por reclutar, o reclutas sin un planeamiento estratégico, sin un análisis de puesto bien hecho, vas a tener consecuencias muy nefastas que van a impactar en el mismo negocio, en la misma operatividad. ¿Ok? Entonces nosotros, por eso tenemos que saber muy bien cómo hago este planeamiento, identificar mi análisis de puesto, si quizá también estoy yo manejando algún rol crítico. Por lo tanto, también tengo que tener un proceso de selección exhaustivo, ¿no? Que asegure que este rol crítico realmente sea ocupado por las personas más idóneas. Muy bien, por acá también me han puesto Ricardo Ángel y Katia justamente lo que bien estábamos comentando, esos puestos gerenciales, direccionales, que son difíciles de reemplazar, puestos que requieren de mayor responsabilidad y capacidad por parte de la empresa, ya que tiene un impacto importante en la empresa. Tal cual. Muy bien, muchas gracias a todos por comentarnos. Por ahí Luisa también tenía una pregunta. Ahora voy contigo, Katia, perdóname, justo iba a contestar la pregunta que tiene Luisa. Luisa. Gracias. Bueno, No como te quiera que sea, preocupes. tiene que ser un reclutamiento diferente también. No puede ser igual que un operativo, ya que por ejemplo, una persona ejecutiva, una gerencial, te encuentras más bien en las redes de LinkedIn, por ejemplo, y no en Facebook. El reclutamiento es completamente diferente, al igual que el procedimiento. Tal cual, Katia, tal cual. Justamente vamos a revisar eso, los distintos tipos de reclutamiento por puestos y, como muy bien mencionas, el tipo de reclutamiento y el tipo de proceso de selección tiene que ser distinto. No va a ser igual un tipo de reclutamiento masivo para operarios, para el día a día, que un puesto C-level, un puesto más alto. Puede encontrar un líder, por ejemplo, de un grupo o de un departamento que encontrará a un gerente o a una persona, a un directivo de una empresa más grande, incluso de la misma empresa, ¿no? Exactamente, Katy. Tal cual. Justo vamos a revisar ese tema también más adelante, pero como lo dice muy bien Katy, ¿no? Nosotros tenemos que pensar cómo voy a hacer mi proceso de selección ajustándose a la realidad del puesto que estoy buscando. Muchas gracias, Katia. Vamos con la pregunta de Luisa, que nos ha comentado que pongamos un ejemplo de cómo podríamos hacer la identificación para estar prevenidos por si en un futuro necesitan cierta vacante. Ya, creo que se refiere a nuestro punto número 2 sobre la identificación de vacantes futuras. ¿Cómo yo puedo saber qué vacantes va a necesitar la empresa en donde yo trabajo, donde yo soy reclutadora? Justamente basándonos en el objetivo que tenga la empresa, tanto a corto como a largo plazo. Si yo tengo una empresa, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa
que está teniendo, es una consultora tecnológica y tiene bastantes clientes, ¿no? Que están aumentando su demanda de servicios en agilidad. Me doy cuenta que incluso el mismo mercado está necesitando más agilidad, más tecnología. Yo, como reclutadora, me doy cuenta que está existiendo en el mercado, en el medio, esa necesidad. Mi empresa, que ofrece el servicio de consultores de agilidad y de tecnología, va a tenerse, va a estar involucrada en este tipo de servicio, en este tipo de licitaciones. Entonces, yo inteligente, yo previsora, yo que sé que en el futuro seguro me van a buscar para que yo haga la cobertura de vacantes, estoy ya haciendo mi base, ¿no? Estoy viendo qué candidatos, incluso también viendo dentro de la misma empresa, si tengo algún potencial candidato que pueda asumir, que pueda crecer, quizá a alguna posición de consultor, ¿no? Entonces ya estoy planificando y viendo qué vacantes se van a necesitar en función al mismo mercado y en función a la misma necesidad que mi empresa está plasmando según sus objetivos. Por eso es importante que sepamos los objetivos de la empresa para así prevenir. Otro tipo de empresas, alguna vez me tocó estar en ese tipo de empresas, ¿qué hacen? En el año, antes del inicio del año, justo en finales de diciembre, van pidiendo a cada una de sus áreas qué necesitan para el próximo año. ¿Qué vacantes, qué perfiles van a necesitar incorporar en su equipo? Entonces, ese listado lo envían al área de reclutamiento y selección. Les dicen, mira, por ejemplo, para octubre voy a necesitar un analista de datos. Prepárate, ¿no? Para febrero voy a necesitar un analista de contabilidad, ¿no? Así nos está diciendo el equipo de finanzas. Entonces, tú ya tienes las posibles vacantes mes a mes de que se van a aperturar. Hay ciertas empresas que hacen ese tipo de planeamiento que son mucho más estructuradas y más sistemáticas. A veces se aperturan y a veces también por temas de presupuesto no se aperturan. Te dijeron, incluso, búscame un gerente de expansión. Tú, muy preocupada, vas a buscar un gerente, haces hunting, todo, y al final nunca se activó la vacante, porque al final la empresa no creció como se había previsto en ese año. Pasaron X cosas y no se pudo alcanzar esa meta, ese objetivo organizacional que se tuvo, ¿no? Puede pasar, pero justamente somos nosotros quienes tenemos que priorizar y que tenemos que, con el mismo sentido, con la misma inteligencia, ¿no? Que tenemos que tener, con el mismo don que tenemos de observar, darnos cuenta de la misma situación a la que se está enfrentando la empresa y de esa manera priorizar qué vacante puede ser prontamente requerida, ¿ok? Por ejemplo, si sabemos, o que pasa mucho a veces en las empresas, que existen esos famosos rumores, ¿no? Esas famosas conversaciones de pasillo, ¿no? Que te dicen, oye, mira, el analista de soporte siempre está en fallas, nunca llega a tiempo, nunca levanta los tickets, ya le han llamado la atención varias veces, ¿no? Escuchamos siempre que se está hablando de ese tema, que se ha encontrado que ha estado durmiendo en el trabajo. Entonces nosotros, de manera intuitiva, vamos a saber que muy pronto posiblemente va a tener una salida, ¿no? Porque nadie en la empresa va a querer tener un trabajador que no tiene un comportamiento adecuado y que no esté cumpliendo sus funciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos haciendo ya nosotros de manera previsora? También buscando candidatos posibles para esa posición. ¿Por qué? Porque estamos nosotros previniendo, viendo, observando. ¿Ok? Muy bien, Luisa. Muchas gracias. Espero haber respondido a tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Creo que por acá está. Por acá me hicieron la acotación. Y Katia nos dice, incluso sin tener crecimiento, yo trabajé en Walmart y cada 15 días yo hacía un test para ver cómo se sentían y saber quién estaba buscando empleo y salir de un día para otro. Muy bien, Katia. Justo lo que menciona Katia también es importantísimo, ¿no? Si tú estás en una empresa donde sabes que hay bastante rotación, donde sabes que hay bastantes cambios a nivel personal, porque nosotros como seres humanos vamos cambiando, vamos tomando decisiones, nuestro contexto va cambiando. Entonces, un día puede presentarse al trabajo la persona y el día siguiente ya no.
Entonces necesitamos prevenir y saber quiénes son esas red flags, como se dice, para pronto cubrir esa vacante y que no afecte las operaciones. Una de las formas que hizo Katia, por ejemplo, siempre estaba haciendo sus cuestionarios, sus tests, viendo los potenciales que podían salir a buscar otro empleo, ¿no? Y de esa manera ella tenía por ahí candidatos que podría cubrir, ¿no?, esas posiciones. Por eso es importante que justamente nosotros desarrollemos ese sentido de observación y planeamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasamos a nuestro siguiente caso. Casos de éxitos de planeamiento estratégico y análisis de puesto. Nosotros, aquí en nuestra idiosincrasia peruana, tenemos ciertas empresas que han tenido éxito justamente siguiendo su planeamiento estratégico y analizando muy bien los puestos que están requiriendo año a año. Una de esas empresas es Interbank. Para los que no somos de Perú, les comento, Interbank es un banco muy conocido aquí en Perú, muy grande, pertenece a uno de los grupos grandes del grupo Intercorp y justamente ha ido cambiando en el transcurso de los años. Se dieron cuenta que tenían que cambiar sus puestos de atención al cliente y más bien adaptar en estos puestos, incluir habilidades tecnológicas como el manejo de plataformas digitales y la atención virtual. También crearon algunos puestos nuevos ajustados a la realidad y a la idiosincrasia del mismo contexto peruano, ¿no? Roles como el especialista en experiencia digital, gerente de innovación tecnológica, son roles que ahora existen y que seguro hace 20, 30, 40 años no existían. Pero a partir de la pandemia, a partir de la misma experiencia digital que ha crecido bastante aquí, lo han incorporado. Entonces, esto va de la mano con su planeamiento y con sus objetivos de convertirse en uno de los bancos digitales más potenciados en este ámbito y también en tener innovación tecnológica año a año en su plataforma. ¿Ok? Muy bien, ese es el caso de Interbank. De esa manera mejoró bastante su experiencia del cliente y también hicieron este tema de justamente el análisis de puesto. Tenemos otra empresa que es Alicorp. Alicorp más bien ha sido una empresa de consumo masivo y ellos utilizan y analizan los puestos en áreas estratégicas, en áreas clave, para asegurarse de contar con profesionales con experiencia en tendencias globales de alimentos y empaques sostenibles. ¿Ok? También hicieron una creación de roles enfocados en la sostenibilidad y añadieron ahora, por el mismo contexto, por la misma conciencia, el rol de gerente de sostenibilidad, para que así se tengan prácticas responsables y ajustadas a la necesidad del mercado, al pensamiento del consumidor y a las preocupaciones que tiene este consumidor, ¿no? Entonces, Alicorp ha cambiado, ha crecido. Lo mismo ha sido también con el grupo Glodia. En Glodia, más bien, una empresa muy peruana, muy antigua aquí en Perú, identificaron que tenían que crecer. ¿Cómo lo hicieron? Justamente se adaptaron a mercados externos, mercados extranjeros. Así vieron que varios de sus roles, varios de sus puestos no tenían, ¿no?, este conocimiento de comercio internacional. Entonces crearon perfiles específicos para este tipo de negocio que estaban tratando de implementar y también fortalecieron al talento que ya tenían, ¿no? Para que sepan, para que tengan este tipo de competencia, capacitándolos, brindándoles esas competencias que se necesitaba para su consolidación y para que puedan lograr su objetivo de negocio. ¿Ok? Entonces, estas empresas, así como muchas alrededor del mundo, se dieron cuenta de eso, de que el planeamiento estratégico era clave y que su análisis de puesto tenía que ser dinámico, cambiante según la necesidad que iban teniendo a lo largo de los años. Y bueno, por acá ya vamos a entrar un poquito más a detalle en cuanto
al análisis de puesto en específico. Acá viene, como habíamos comentado en la primera clase, un factor muy importante que es nuestro descriptivo de puesto, nuestra DP o nuestro MOF, que también utilizamos en nuestro manual de funciones de los distintos procesos de las empresas. Nosotros en el descriptivo de puesto vamos a encontrar encabezados, vamos a encontrar en estos encabezados información muy específica de los perfiles que cada empresa tiene, ¿no? Que cada empresa necesita y que está planificando también tener. Allí vamos a encontrar cuán claros son los roles, las responsabilidades de estos perfiles, ¿no? ¿Cómo está parametrado? ¿Hasta dónde tiene su responsabilidad cierto perfil? ¿Hasta dónde está jerarquizado? ¿Quién es el jefe de quién? Etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos analizar bien esta DP? ¿Por qué necesitamos que nuestro análisis de puesto esté bien hecho? Porque es la guía que todo reclutador tiene, que toda empresa también tiene. Si tienes dudas hasta dónde es la responsabilidad de uno de los trabajadores, tú vas hacia tu análisis de puesto, ¿no? Entonces, esta guía nos va a permitir que realmente sepamos cómo es el puesto, qué necesidades tiene y va a mejorar nuestro proceso de reclutamiento y selección. Va a incrementar también la productividad y la satisfacción laboral. Nos va a hacer comprender si tenemos ya talento interno y que todavía le falta o tiene ciertas oportunidades de mejora, ciertas brechas, nos va a hacer comprender cuál es la necesidad real de capacitación para que ellos puedan llegar al nivel requerido por el perfil, ¿no? Si yo tengo un perfil que me dice un analista financiero que tenga conocimiento avanzado en Excel y Power BI, y yo quizá tenía antes un asistente financiero, como tenía mucho potencial, hicimos el proceso de selección, resultó el ganador, por lo tanto, se le promovió analista financiero, y cuando ya está ejerciendo sus funciones, nos damos cuenta de que le falta su capacidad técnica en Excel y en Power BI, ¿no? Quizás su capacidad es en un nivel intermedio casi avanzado, pero no totalmente avanzado. ¿Y qué requiere el puesto? Que sea avanzado. Incluso en el día a día necesita eso. Entonces nosotros coordinamos con el área de capacitación para que se pueda cerrar esa brecha y esta persona pueda cerrar y lograr capacitarse en estas necesidades específicas de su puesto. Entonces, justamente en el análisis de puesto vamos a identificar ese tipo de detalle. También, obviamente, eso se traduce en un impacto de tiempo, de costos, y lo cual trae beneficios para todos. ¿Ok? Un análisis bien hecho, bien fundamentado, va a mejorar la contratación, va a mejorar la retención y el desarrollo del talento dentro de la organización. Si yo no hago bien mi análisis de puesto, si lo hago solo por cumplir o solo por tener el documento, al final no voy a encontrar lo que busco, porque no sé ni siquiera qué estoy buscando, no tengo la claridad, la definición básica de qué cosa busco. Por eso es importante que en el análisis de puestos se detalle muy bien todo sobre el puesto, ¿no? Todo sobre los posibles puestos que se van a buscar en algún momento. Si yo busco un psicólogo, ¿qué necesita tener este psicólogo? Aquí en Perú, por ejemplo, se habla bastante de los colegios, si necesita estar colegiado, no colegiado, titulado, no titulado, etc. Si busco un analista desarrollador, ¿qué lenguajes de programación necesita saber este analista desarrollador? Aparte de los lenguajes, ¿qué base de datos? ¿Cómo va a ser su rol? ¿Cuánta va a ser su toma de decisiones? ¿Va a ser un rol crítico? ¿No va a ser un rol crítico? ¿Va a estar en qué lado posicionado dentro de la organización? ¿Solamente es un ejecutor? Entonces, en este análisis de puesto es donde yo detallo toda esa información que va a servirme a mi reclutador para reclutar al talento idóneo.
Si mi análisis de puesto, si mi guía no está bien hecha, yo no sé qué voy a buscar y voy a buscar a ciegas. Por lo tanto, cuando yo encuentre cualquier candidato, presente los candidatos al jefe, a la persona que haga el requerimiento, posiblemente esté inconforme o ninguno calce para él. Pero si es que no lo hice bien, fue porque justamente ese análisis de puesto no se hizo de manera efectiva. ¿Ok? Muy bien. Componentes de un análisis de puesto, de un ADP, de un descriptivo de puesto. Estos son los componentes básicos, los componentes que usualmente tienen que estar sí o sí, ¿ok? Algunos son más detallistas, otros son más específicos, pero a grosso modo, lo que sí o sí tenemos que tener en nuestro descriptivo de puesto es el título del puesto, la descripción de este puesto, también cómo hacen sus funciones en este puesto, ¿ok? También vamos a tener el propósito del puesto, un resumen del objetivo principal del puesto en este propósito, luego las responsabilidades clave, ¿no? Las tareas específicas del puesto, cómo se hacen, para qué se hacen, con qué se hacen. De esa manera también podemos saber las herramientas que va a necesitar este puesto. 4, las competencias tanto técnicas como blandas que se necesita para ocupar la posición. Y 5, uno de los aspectos básicos y que sí o sí tenemos que tener reflejado en nuestro descriptivo, en nuestro análisis de puesto, las condiciones de trabajo, su ambiente, su horario, los riesgos, va a ser un trabajo remoto, va a ser un trabajo presencial, en dónde trabaja en la tienda, trabaja en la oficina, trabaja exponiéndose a algún riesgo en específico, necesita algún tipo de seguro, seguro de vida, seguro de salud, etcétera, ¿no? Para cumplir sus labores de trabajo. Entonces, con esto nosotros podemos iniciar una búsqueda completa y al mismo tiempo asegurar al mejor candidato. ¿Ok? Siempre que hagamos este análisis de puesto, tenemos que tratar que la descripción sea muy específica para evitar malentendidos o evitar traer candidatos que no cumplan con lo que se necesita. Por eso es uno de los primeros pasos. Si no comprendemos el análisis de puesto, no vamos a poder completar de manera efectiva nuestro proceso de reclutamiento y selección. Si por ahí te dicen, no, pero nosotros siempre hemos reclutado sin eso, ¿no? Siempre que busco a una persona en atención al cliente, es eso, solo busco una persona que sepa atender al cliente y que sea joven, ¿no? Nada más. Pero al final nos damos cuenta que no solamente es una persona que atiende al cliente, esta persona también tiene que tener ciertas habilidades. Por eso a veces hay tantos casos en las distintas tiendas, ¿no? Retail, casos donde encontramos que por ahí la persona estaba con un cliente crítico, no supo cómo manejar la situación, fue a mayores, etcétera, ¿no? Entonces, al final, sí necesitabas un descriptivo de puesto para analizar bien esas habilidades que se necesitan. También necesitabas conocer incluso las herramientas que va a necesitar esta persona para que al momento de ejercer bien su trabajo lo haga de la mejor forma y de la manera más óptima. Por acá les he traído 2 ejemplos de descriptivo de puesto para que vean cómo lo utilizamos y cómo nosotros podemos identificar las secciones que les decía, que les comentaba. Antes, por acá Vivian nos dice, como reclutadores nos tendría que afectar cómo está redactado el CV de la persona. Es que he visto muchas hojas de vida que tienen mucho texto. Hoy en día, a veces nosotros reclutadores, cuando estamos buscando, cuando estamos reclutando, como reclutamos tantos puestos a la vez y vemos tantos CVs, es complicado que revisemos todas las hojas del CV. Más bien, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos las primeras hojas, ¿no? Donde están las funciones, usualmente, entre sus experiencias pasadas, y están ciertas palabras clave. Entonces, el candidato, si pone demasiadas hojas en su CV,
es un poco engorroso, un poco cansado para el reclutador. Algunos reclutadores pueden incluso optar por no leer el CV. Por eso hoy en día muchos optimizan su CV y lo hacen en 2, 3 páginas como máximo. Entonces, a veces sí, esto puede afectarnos a nosotros, Vivian. Incluso cómo está redactado. A veces no colocan de manera efectiva sus funciones, lo hacen de una manera desordenada. Primero ponen la experiencia más reciente, luego la última, luego la antepenúltima. Entonces eso genera desorden y al mismo reclutador le genera confusión. Entonces sí nos impacta. Y eso también nos dice cómo es el candidato. Espero haber respondido a tu pregunta, Vivian. Volviendo a nuestro tema, descriptivo de puestos. Les he traído, muy bien, Katia, con la inteligencia artificial nos ayuda bastante. Hay ATS justo para analizar los puestos y nos ayuda a filtrar y a encontrar esas palabras clave que buscamos. Excelente, qué bueno que uses la tecnología. Descriptivo de puestos. Tenemos 2 ejemplos aquí que justamente denotan lo básico que estábamos comentando. En este caso tengo, por ejemplo, no se nota mucho, está un poco chico, pero voy a tratar de describirlo. Tenemos, por ejemplo, el título y la descripción del puesto. Aquí en el título también tenemos a qué área pertenece, a qué departamento de la empresa. Por acá la organización, quién es el jefe superior, qué puesto, el jefe inmediato, los compañeros que tienen también al costado. En el perfil del puesto también encontramos los requerimientos, si son indispensables, deseables, ¿no? Los deseables son los que, bueno, nos gustaría que tenga el puesto. Y los indispensables que sí o sí se necesitan que tenga para que se pueda ejercer de manera efectiva. ¿Ok? Por acá, por ejemplo, también está educación, idioma, computación, conocimientos, experiencia, habilidades, etc. El objetivo del puesto, su responsabilidad, cuánta autoridad tiene también, las funciones, contactos, con quienes están el día a día involucrándose, ¿no? Con quiénes son sus stakeholders. Evolución de desempeño, también cómo tenemos que esperarse a la evolución del desempeño de la persona en este puesto. Y por acá salen las aprobaciones que generalmente son el área de recursos humanos, operaciones y el jefe, ¿no? De área, de procesos, etc. Acá tenemos otro descriptivo que es muy similar, pero si se dan cuenta, es un poquito más específico en ciertos detalles. Por ejemplo, le dejo un espacio más grande en las características del puesto. En las responsabilidades también coloca un poco más de información. Por acá también comenta resultados esperados, que es lo que desean ver al final de este puesto. Por acá sus requisitos, competencias personales, que también le da un gran espacio. Y finalmente las condiciones de trabajo. Entonces, por acá podemos ver distintos modos de descriptivo de puesto, pero ambos están teniendo en cuenta estos 5 aspectos generales que les comentaba, ¿no? El título del puesto, la descripción, sus responsabilidades, el propósito, las competencias y condiciones de trabajo. ¿Qué otra cosa es necesaria? ¿Qué otra cosa ustedes añadirían, colocarían en estos descriptivos de puesto? ¿Creen que es importante colocar el rango salarial para los puestos? Nos ayuda a nosotros como reclutadores a ver cuánto va a ganar este puesto o no nos ayuda. Indispensable, tal cual. No lo he puesto por eso a propósito. Sí o sí necesitamos conocer esa información. Si no, ¿qué puede pasar si no conocemos? No hacemos un buen filtrado de los candidatos. Tal cual, tal cual. Podemos filtrar candidatos que están o muy allá de lo que yo necesito, de lo que yo tengo presupuestado, o candidatos que no estén a la altura, ¿no? Indispensable. Alguna vez sin esa información no puedes, ¿no? O puedes generar expectativas falsas a candidatos. Tú estás haciendo todo tu proceso y ¿qué pasa? Pues
tienes al candidato elegido, pero el candidato cobra el doble, su expectativa salarial es el doble de lo que tú has o de lo que tú tienes, ¿no? De lo que te han autorizado. Entonces, tienes un mal proceso de selección, no tienes candidatos adecuados. Puede ser el mejor candidato, pero si no se ajusta a la expectativa salarial, lamentablemente no puede quedar seleccionado, por más que quieras, porque el candidato no va a aceptar, ¿no? Entonces, tenemos que conocer también la expectativa salarial. Es muy importante nosotros conozcamos cómo es el rango salarial de este puesto. Usualmente a nosotros el área de nómina, el área de planificación, nos comenta hasta dónde va el salario, ¿no? Tienen sus bandas salariales con un mínimo y con un máximo por cada puesto. Y nosotros vamos ofreciendo, vamos viendo al candidato y en ese rango es que hacemos nuestra búsqueda. Muy bien, continuando. ¿Qué herramientas utilizamos para conocer y hacer el análisis de puesto? Antes de pasar a ello, por acá veo, Aida nos comenta, usualmente pongo el salario, ya que me resulta más sencilla filtrar candidatos que se aceptan todo eso. Sí, muchos ponen el salario, las condiciones, comentan toda la experiencia, ¿no? Para que el candidato sepa. Algunos no lo colocan, son un poquito más de la vieja escuela. ¿Y qué es lo que hacen cuando están haciendo el filtrado de candidatos en el filtro telefónico? En el momento del filtro, una de las preguntas es, ¿estás de acuerdo con esta expectativa salarial? ¿O estás de acuerdo con que la vacante sea híbrida y que se desplace en la sede, pongo ejemplo, no sé, en la sede de Pueblo Libre, o puede también ser en la sede de Chorrillos, etcétera? Entonces, los candidatos por ahí dicen, sí, estoy de acuerdo, acepto y deseo continuar en el proceso. Algunos también hacen eso. Katia, ¿nos querías comentar? Sí, bueno, a final de cuentas también, o sea, si no pones el rango de sueldo, esas especificaciones, como dices, de la forma de trabajo, el candidato muchas veces dice, no, entonces no me interesa porque yo quería algo adicional, ¿no? Y que ahora es lo que están haciendo mucha gente. Con el uso de la pandemia, mucha gente empezó a buscar 2 trabajos por la modalidad híbrida. Sí, hacen dobleteo. Hacen ese tipo de dobleteo y pueden por ahí también no estar al 100% en los trabajos, ¿no? Porque están buscando uno y al mismo tiempo, y a veces al mismo tiempo no es igual. Puede pasar. Muchas gracias, Katia. El salario lo pondría como un apartado, dice Yasmín, depende. Hay algunas empresas que por política te dicen, aunque tú seas reclutador, te dicen, ¿sabes qué? No lo pongas y cuando haces la llamada de filtro, ahí lo validas. Hay otras empresas que sí lo colocan, sobre todo para las posiciones que son más ejecutivas y más operativas. ¿Por qué? Porque de esa manera ya ves y postulan los candidatos que realmente están motivados y que al final esta expectativa se ajusta con lo que ellos están buscando. Entonces va a depender del puesto. Aida, ¿querías comentarnos algo más? Sí, te escuchamos. Ya. En mi caso, yo soy trabajo en una empresa grande que pues me encargo yo en puestos operativos. Y usualmente, mi analista usualmente pone cuál es la expectativa salarial en los filtros como en CompuTrabajo, ¿no? Y como que yo Excelente. no estoy de acuerdo por el hecho de que el sueldo ya está acorde ya con el sueldo ya está fijo. Por ejemplo, el coordinador de almacén y todo eso, ya el sueldo está fijo, ya el área de recursos humanos estableció ese sueldo. Entonces, a veces me pregunto por qué lo pone, cuál es su expectativa salarial cuando podría poner, por ejemplo, el sueldo es tal, ¿estás de acuerdo con ello? Sí, no. Y los que digan que sí, entonces ahí podré filtrarlo, pero supongo que también, como tú has comentado, es de la vieja escuela, que primero, porque si él empieza a llamar y dice, bueno, el sueldo es de tal, está de acuerdo con ello y todo eso, entonces yo siento que es más tedioso, pero creo que es producto también de diferentes formas de reclutar, ¿no? Y seleccionar al personal. Muy bien, Aida, muy asertivo tu comentario, tal cual, ¿no? A veces nos preguntamos a alumnos por qué hacen eso y quizá podrían hacerlo de una forma más efectiva y rápida como comentas, ¿no? Quizá colocar si estás de acuerdo o no.
Pero bueno, a veces hay formas y nosotros vamos aprendiendo de eso. Muchas gracias por la acotación. Por acá nos dejan un tic también Katia, ¿no? Que pone por ahí la expectativa mensual y la entrevista ya va desmenuzando y eso también le ayuda a ella a filtrar. Excelente a todos, muchas gracias. Y continuando con nuestro tema de análisis de puesto, cómo nosotros aprendemos más del puesto del cual vamos a buscar, pues vamos aprendiendo mediante este tipo de herramientas. Las entrevistas con los empleados que ya ocupan el puesto nos brindan información importante sobre las tareas, sobre las responsabilidades directas que tienen esos puestos. De esa manera yo puedo entender cuánto es el alcance, sus responsabilidades y qué es lo que hacen. De esa manera yo puedo decir, aterrizo, ¿no? Tengo una realidad, tengo un ejemplo viviente de lo que se busca. Y así yo puedo, al final, cuando salgo a buscar este mismo puesto, saber de primera mano qué es lo que estoy buscando, cuáles son sus retos, sus oportunidades, sus funciones y sus responsabilidades principales. También otros que hacen observación directa. Van viendo. Alguna vez alguien me dijo, yo lo que hago es ser sombra. ¿Y qué era lo que hacía? Trabajaba al costado de la persona, ¿no? Digamos, un analista financiero, le habían dicho que pronto iban a necesitar otro analista financiero, entonces trabajaba al lado de la persona del analista financiero y veía qué era lo que hacía todo el día, ¿no? Qué flujo de caja, cómo evaluaba, qué necesitaba, y de esa manera iba anotando las distintas competencias técnicas y blandas para saber qué buscar, ¿no? En el futuro o en el futuro próximo para esa posición, para esa misma posición que estaba justamente ahí. Y enriquecía, ¿no? Enriquecía su puesto, el análisis de puesto lo actualizaba con la necesidad actual y encontraba de manera más efectiva a la persona idónea. Otros que hacen cuestionarios donde van recolectando información sobre las funciones y habilidades. ¿Por qué hacen cuestionarios? A veces es difícil separar un poco de espacio a los jefes de estos puestos, ¿no? Están muy ocupados en su día a día, que hacerle entrevistas, hacerle esta observación directa es complicado. Entonces, ¿qué hacen? Les envían cuestionarios para que ellos puedan completar información sobre las funciones que necesitan y las habilidades que necesita este puesto, ya sea nuevo o este puesto que se está actualizando. También van desglosando en tareas más específicas para ver cuál de esas tareas es la más importante y con qué frecuencia la van utilizando. Este uso de herramientas nos va a ayudar a que el análisis de puesto sea objetivo y refleje la verdadera necesidad que se tiene. ¿Ok? Muy bien. Estamos justos con el tiempo. Vamos a ver un pequeño caso. Es un caso práctico que tiene que ver con la alineación con el plan estratégico. ¿Ok? Vamos a imaginar que estamos en una empresa de retail que está planeando subir sus ventas en Internet, ¿no? Comercio electrónico, en un 40%. Ese es su objetivo, aumentar ventas en 40% el próximo año. Nosotros somos el área de recursos humanos, nos dicen que ese es el objetivo, y entonces nuestro desafío, nuestro reto es diseñar nuevos puestos acordes según este objetivo. Estos puestos van a estar relacionados, obviamente, al comercio electrónico. Yo les pregunto, ¿qué puestos vamos a necesitar? ¿No? Si esta empresa tiene el objetivo de aumentar sus ventas en Internet el próximo año, ¿qué puestos para el equipo de comercio electrónico necesitaríamos? Pensemos bastante por ahí en el propósito del puesto, las responsabilidades, las competencias y las herramientas. Por ahí veo una manito. Yo tengo uno. Katia, el de dinos. Pique, por ejemplo. Discúlpame.
No te escucho El muy de bien. picker. El puesto de picker. El de picker. Ajá. Ajá, muy bien. Ajá, para poder aumentar la venta así. A aumentar la venta, exactamente, ¿no? Este puesto ellos van a diseñar, van a entender cuál va a ser el propósito, qué funciones va a tener, las competencias que también se necesitan, sus herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas puede tener este picker? ¿Qué herramientas y qué competencias también tiene que tener? Y hasta cuándo o hasta dónde es el alcance de sus responsabilidades. Por ejemplo, un picker podría tener como herramienta un teléfono celular para que le lleguen ahí los pedidos directamente, un audífono o un auricular para que pueda contactarse con el cliente al momento de estar realizando las compras. Pues ¿Sí? básicamente sería esa lo que necesitaría el picker. Exactamente, también acceso al aplicativo, ¿no? También un acceso tipo usuario para que pueda estar todo el tiempo viendo los distintos clientes que están haciendo los mandados, ¿no? Y él va haciendo las compras para este cliente. Entonces ya tenemos un puesto necesario que es picker. Por ahí también podemos tener que esta empresa, que quizá va a aumentar su volumen de ventas, también tiene que prepararse a nivel más técnico. Por lo tanto, va a necesitar más desarrolladores, va a potenciar más su plataforma web, desarrolladores backend, desarrolladores frontend, algún gerente de comercio electrónico, ya que esta área quizá todavía no lo tiene. Entonces nosotros vamos viendo, y esto es justamente lo que revisamos al principio en cuanto a planificación estratégica. Si nosotros conocemos cuál es el objetivo, vamos a poder prever y proyectar cuáles son los posibles puestos que vamos a buscar en un futuro próximo. De esta manera estamos preparados y no nos toma por sorpresa, por lo tanto va a ser más rápido nuestro tiempo de reclutamiento y selección. ¿Qué es lo que se nos pide siempre a nosotros? Que llenemos las vacantes lo más rápido posible. A veces es gracioso porque se va una persona y ya nos están buscando al día siguiente y nos están presionando para que la posición ya tenga otra persona ahí. Y no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Como ustedes saben, tenemos que evaluar bien, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces eso también puede tomar cierto tiempo. En cambio, si ya estamos previniendo, si ya tenemos una base de datos, si ya sabemos o intuimos qué puestos se van a necesitar, podemos estar preparados y hacer más efectivo y más rápido nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Por acá están algunas de los puestos que pueden necesitar en respuesta al caso práctico. Por acá está el gerente de comercio electrónico, el desarrollador web, el especialista de atención al cliente, ¿no? Puede pasar que por ahí se equivocaron en el producto, el usuario compró por internet una leche, el picker logró, ¿no? Recibió el pedido, recolectó el producto, lo puso en la bolsa, lo envió por delivery y se dan cuenta que la leche estaba vencida. Entonces, ¿a quién reclama? Pues a alguien de atención al cliente. Puede que necesiten a algún especialista o quizá tienen bots, ¿no? O quizá tienen un área más bien que solamente lee y que responde mediante los bots. También pasa, ¿no? Va a depender bastante de cómo es el negocio. Y por ahí también fotógrafo de productos, que no cuando está buscando por internet, en el celular, en la web, no está viendo, ¿no? Las distintas imágenes del producto. Entonces también es necesario un fotógrafo. Y así sucesivamente, ¿no? Toda una relación de puestos que se van a necesitar y que necesitamos nosotros prever. Por acá Katia nos dice, los jefes corren y cansan a los colaboradores como si se dieran en maceta los candidatos efectivos. Claro, como si salieran de la nada. Katia nos dice, los jefes muchas veces pueden cansar, pueden promover ambientes tóxicos, ambientes muy cansados para el trabajador y obviamente, como cualquier persona, el trabajador se va, hay rotación. Y nosotros, pues tenemos que buscar candidatos y no siempre hay candidatos, no crecen en macetas, no son como plantas que podemos encontrar. Tenemos que buscar y eso es exhaustivo. Muchas gracias, Katia, por esa reflexión. Continuando, entonces, con el análisis de puesto, ya vimos este caso práctico,
cómo se alinea con el plan estratégico que les mencionaba, porque es importante que sepamos qué va a pasar, cuáles son los objetivos de la empresa, porque así prevenimos y proyectamos los posibles requerimientos. Y ahora vamos a ver algún caso de empresas que justamente han tenido este tipo de experiencia similar a este caso. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos una cadena de supermercados que se llama Plaza Vea, que ha implementado un equipo robusto de e-commerce con roles muy específicos, como especialista en logística, diseñador web, y así potenció su plataforma de delivery. De hecho, incluso ellos tienen un aplicativo que se llama Ahora. Y en ese aplicativo tú haces la compra justamente muy parecido al caso pasado, y tienes un picker que te escoge el producto por ti, te traen el producto y tú verificas si está todo ok, ¿no? Si no, también haces la llamada de atención al cliente. Falabella también ha tenido este tipo de casos, ha tenido un cambio muy grande. Después de pandemia se habrán dado cuenta de que se potenció muchísimo el e-commerce, el comercio electrónico, ¿no? En pandemia muchos no podíamos salir de casa y ¿qué era lo que hacíamos? Comprábamos por internet. Y es ahí donde se dio la necesidad de las empresas de buscar candidatos, de buscar perfiles que antes no eran tan demandados, ¿no? Antes no existían incluso. La figura de picker antes no era una figura que existía, al menos aquí en Latam. Quizá en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pero aquí no. Entonces, luego de pandemia, pues este tipo de demanda del comercio electrónico, se crearon nuevos roles, cambiaron los objetivos de negocio, cambió la estrategia de las empresas y se dio bastante este tipo de nuevos roles. Por ejemplo, en Falabella se tiene al analista de datos, al especialista en SEO. No sé si alguno sabe qué es un especialista en SEO o han buscado quizá ustedes un especialista en SEO. En el comercio electrónico, un especialista en SEO es esa persona que potencia las búsquedas, ¿no? Cuando nosotros en Google ponemos, por ejemplo, yo busco un microondas, ¿no? Y en Google pongo microondas aquí en Perú, Lima, ¿dónde venden? Y ese es especialista en SEO quien asegura que en los primeros resultados, en las primeras hojas, en los primeros enunciados, aparezca mi comercio. De esa manera, el usuario va a ser tentado de dar clic en el primer enlace que le aparece, ¿no? Para eso utilizan distintas herramientas, pero eso antes, hace 10, 20 años, no existía, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo es que cambia, ¿no? Por los distintos contextos y también por la necesidad del mercado. Eso también nosotros tenemos que rescatar y siempre estar viendo, intuyendo cómo se va evolucionando, a estar preparados, ¿ok? Desafíos comunes en cuanto al análisis de puesto y descriptivo, y el descriptivo de puesto, ¿no? Y la estrategia. Pues pasa que hay algunas empresas que no tienen objetivos estratégicos. Por lo tanto, la empresa no va por un buen camino y para nosotros también va a ser más dificultoso contratar talento bueno, ajustado a la necesidad de la empresa, porque ni la misma empresa sabe qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos comunes. La empresa está desorganizada, la empresa no tiene un área de recursos humanos consolidada, no tiene procesos específicos. Si tú le hablas de descriptivo de puesto, se preguntan, no saben qué es, no lo utilizan, y nosotros allí cuando llegamos, pues se nos hace complicado, nos hace más difícil el trabajo de buscar y encontrar el mejor talento. ¿Qué otro desafío común también atravesamos? Que nuestros descriptivos de puestos o son muy generales, no nos dan la información adecuada o está muy desactualizada, del año 2008. Cuando tú propones actualizar, te ponen muchas trabas. A veces hay jefes o personas, ¿no?, en alta dirección que les gusta cómo está el estatus, ¿no? El status quo. Les gusta cómo está y no quieren cambiar ni el más mínimo proceso. Aunque sea pequeño, para ellos es una ofensa.
A veces nos va a tocar trabajar con ese tipo de personas y tenemos que ver cómo le vendemos, cómo hacemos o cómo le convencemos para que podamos actualizar estos descriptivos de puesto y para que pueda entender por qué es vital que sea dinámico este análisis de puesto. ¿Qué más? Sesgos en la recopilación de datos. ¿Qué quiere decir sesgos? A veces cuando tú estás haciendo la actualización de tu descriptivo de puesto, tienes que acercarte al área, ¿no?, que lo va a requerir. Por ejemplo, si buscas un analista de contabilidad, tienes que acercarte al jefe de contabilidad. Y ese jefe quizá llegó a ser jefe por recomendación, etcétera, pero es un jefe que se le conoce mucho por ser muy machista, ¿no? O por ser muy clasista. A veces pasa, podemos encontrar ese tipo de personas. Y cuando tú le dices, ¿algún otro requisito más? Sí, que sea hombre y que tenga, no sé, 25 años como máximo, o 30 años como máximo, como mínimo, y como máximo 45 años, ¿no? Limitando, discriminando, cosa que no debería ser así, ¿no? Si tú le dices, y bueno, de todas las universidades, ¿no? No, yo solamente quiero de tal y tal universidad, de tal centro educativo. Obviamente, eso va a sesgar mi recopilación de datos, va a sesgar todo mi proceso de reclutamiento y selección. Y nosotros a veces nos podemos ver limitados ante ese tipo de respuesta. Por acá, Chadito nos pregunta, ¿cada cuánto se debe actualizar la descripción de puestos? Al ser un documento dinámico lo vamos actualizando según la necesidad del puesto. Por ejemplo, si mañana a mí me dicen, Milagros, necesitamos buscar un jefe de contabilidad. Es lo que yo hago, voy hacia el descriptivo de puesto actual, veo cuándo ha sido su última actualización, quizá fue el año pasado, me acerco al gerente de contabilidad, al gerente de finanzas, le comento muy bien, vamos a tomar la búsqueda, pero antes me gustaría hacer una entrevista para ver la necesidad que tienes actualmente, porque tu necesidad del año pasado no es la misma que de este año. Este año estás facturando más, este año estás utilizando un nuevo ERP de contabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesito actualizar este descriptivo de puesto. Esa es mi práctica usual, Chadito. Cada vez que yo tengo un nuevo puesto, busco un nuevo puesto requerido para mi búsqueda, busco al jefe, al responsable, para actualizar ese descriptivo, para anotar mayor información. Y porque a veces incluso en los descriptivos de puesto no hay información vital como cómo está compuesto el clima, el área, las prácticas normativas que puede tener esa área, ¿no? Y cuando yo entrevisto a ese jefe, puedo notar un poco cómo es su forma de ser, qué persona, con qué habilidades se podría adaptar a este nuevo jefe, etcétera, etcétera. Por acá Aida nos pregunta, ¿qué hacer si los jefes del área exigen bastantes requisitos con un salario menor al mercado? Encima culpabilizan al área de selección porque tardan en conseguir candidatos. Sí nos ha pasado, Aida. Sí me ha pasado y te comprendo totalmente. A veces pasa que tienes un presupuesto bajito, muy limitado, menor a lo que se tiene en el mercado, ¿no? Pero tienes el perfil de un unicornio, ¿no? Esta persona que vas a buscar tiene que saber de todo. Y el jefe del área te exige que sí o sí tiene que ser así. Tienes que al final levantar la mano, ya sea tu jefe, ya sea el jefe de esta persona. Antes, obviamente, le has comentado, ¿no? De manera muy personal, que tiene que tomar conciencia que el presupuesto es limitado y por lo tanto tenemos que también ajustarnos a la realidad. Y si no hace caso, pues justamente lo que te decía, levantas la mano y comentas. Yo alguna vez hice un benchmark. ¿Qué hice? Mostré todos los candidatos que había buscado. Eran como 180 candidatos que había presentado en filtrado de CVs y que cumplían con los requisitos mínimos e incluso se ajustaban al presupuesto. Y de esos 180, ¿cuántos habían llegado a las entrevistas? ¿Cuántos a la etapa final? Y luego el motivo de por qué no habían quedado seleccionados.
Le decía, no es posible que de 180 personas, ninguno haya sido apto. Acá el problema no somos el área de recursos humanos, sino el problema viene de otro lado, ¿no? Que probablemente es este jefe de área. Por ello, con esta data, tú puedes sustentar también de que obviamente estás haciendo el trabajo, pero aquí también tienen que ser realistas con las expectativas que se tienen y con el salario que se tiene. Eso puede pasar y nos va a pasar bastante, así que tenemos que estar bien preparados para saber sustentar. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Resistencia al cambio por parte de los equipos. La resistencia al cambio también puede pasar, que no quieren incorporar esta práctica y que no desean que el área cambie. Reconocer estos objetivos nos permite anticiparlos y gestionarlos de manera efectiva para tener los mejores resultados. ¿Ok? Siempre recuerden que en un análisis de puesto bien hecho, no solo va a beneficiar a la empresa, sino a todos los colaboradores al proporcionar claridad y oportunidades de desarrollo. El análisis de puesto es esencial. Eso tienen que llevarse como parte de esta conclusión de la clase de hoy. Sin análisis de puesto, no podemos tener la brújula correcta, el camino correcto hacia nuestro proceso de reclutamiento y selección. Necesitamos siempre utilizar herramientas como entrevista, cuestionarios para recolectar la mejor información, recordando que este análisis de puesto, este descriptivo de puesto siempre está cambiando. El puesto o la necesidad que tenía el año pasado no va a ser igual a la de este año. Por ello, siempre tengo que actualizar. Y obviamente, si mis objetivos están alineados de manera transversal en toda la empresa se fortalece y va a estar muy bien adaptada al cambio. ¿Ok? Justo llegando al final de la clase, me gustaría que ustedes piensen de manera individual, si desean también lo pueden comentar en el chat, ¿qué se llevan de la clase hoy? Del tema planeamiento estratégico y análisis de puesto. ¿Qué aprendimos? ¿Qué reflexión tienen? Pueden decir una palabra, una frase, etc. ¿Ok? En la próxima clase del día viernes vamos a revisar estrategias de reclutamiento. ¿Ok? Vamos a analizar con profundidad cómo reclutamos los distintos tipos de perfiles, cómo nos adaptamos, qué herramientas utilizamos, qué canales, qué puedo mejorar. Ustedes me van a contar de sus distintos procesos y yo también de mi experiencia. ¿Ok? Vamos a aprender juntos y espero sí que sea una clase muy buena como la de hoy, que ha estado llena de participación.